Minutos en Colombia, Felipe, sobre la medianoche, 11:30 de la noche, el Senado eligió al que estaba previsto como el favorito de la terna enviada por el presidente Petro, Héctor Carvajal, su antiguo abogado, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sí, pero como dicen en las redes, fingamos sorpresa, ¿no? Y sabe que a mí, yo me desconcierto, me pierdo un poco, Ricardo, le voy a explicar por qué. Porque por un lado vuelven y en la apelación le niegan la consulta. Y por el otro le eligen magistrado. Entonces estoy un poco perdido. Es decir, ¿a qué juega el Senado? Porque es que, bueno, esperamos que, como lo dice el doctor Carvajal, sea imparcial y tal, pero es que se sabe que es del alma del presidente Petro, y si por esas cosas del azar el gobierno llega a cooptar la Corte Constitucional, cosa que espero que no pase, y no creo que vaya a pasar, estamos en serios problemas. Es que eso es lo que está en juego, Felipe, pero fíjese en una cosa, la terna la envía el presidente de la República, es decir, las tres personas, Carena Casellas, Didier Marrico y Héctor Carvajal, son del presidente, porque reemplaza el doctor Carvajal a Cristina Pardo, que había sido ternada por el presidente Santos hace 8 años. Pero el que más estrecha relación tiene con el presidente Petro era Carvajal, o es Carvajal, el doctor Carvajal, el magistrado Carvajal. Pero bueno, hay que meterle buena vibra, hay Vamos que a ver qué pasa. La buena fe a las personas. Él dice que será independiente por sus obras. No va a estar los 8 años, ¿no? No va a estar los 8 años porque cumplirá la edad de retiro forzoso muy pronto, Felipe. Entonces tiene 67, si mal no estoy. 3 años estará. O sea, 3 años. Entraría 3 años a la Corte Constitucional. Así es. Pero no entiendo muy bien, a qué juega el Senado, a qué juega el Congreso. Ahora, definitiva, la terna que mañana, si mal no estoy, debe enviar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Para reemplazar a Diana Fajardo. Ese voto, esa magistratura, ese cargo va a ser fundamental. Esa terna va a ser fundamental porque puede llevar para un lado o para otro las decisiones de la Corte Constitucional hacia Felipe, el futuro. pero me llama la atención una cosa, Felipe. Héctor Carvajal fue elegido con 66 votos. Hubo 26. Lo decía usted temprano, no fue unánime. Hubo 26 votos por Carena Casellas y 2 votos por la doctora Didi Marrico. La pregunta que queda es, ¿de quién son esos 26 votos por Carena Casellas? ¿Acaso serán del pacto histórico? ¿Acaso hubo un cambio al final de las instrucciones? No sé, ¿Será que esa es una votación secreta? Claro, ¿será que Héctor Carvajal al final, a pesar de haber sido abogado del presidente, les da más garantías a los senadores de eventual independencia? Recuerde que también fue abogado y es cercano al expresidente Álvaro Uribe. No es un petrista dogmático, sino que es un abogado reputado que ha defendido a todo el mundo. Ha defendido congresistas, gobernadores, alcaldes. Sí. Pues es que los abogados, los abogados pues defienden clientes. Pues el penalista defiende supuestos criminales, el administrativista pues toma casos que tienen que ver con las relaciones entre el ciudadano y el Estado, en fin. Bueno, vamos a esperar, hombre. Tampoco pues nos podemos coger y rasgar las vestiduras y el país se acabó. Que estar pendientes. Y nada de eso pasa, los países no se acaban. Viene la reforma pensional, viene el proceso por irregularidades presuntamente cometidas en la financiación de la campaña del presidente Petro sobre la mesa de la Corte Constitucional. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. Sin mayor sorpresa, Héctor Carvajal, abogado cercano al presidente Gustavo Petro, fue electo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado con 66 votos a favor, plenaria que fue citada a las 2 de la tarde y que por más de 8 horas resultó en otras discusiones entre los senadores que, como de costumbre, con los ánimos muy caldeados, entraron en una fuerte discusión sobre si reabrir o no la votación de la hundida consulta popular. Héctor Carvajal llegará a ocupar una silla en la Corte en medio de discusiones clave para el gobierno, como por ejemplo el futuro de la reforma pensional y la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente de 2022.
Varias cosas sucedieron en la plenaria del Senado en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 10 minutos tuvieron Héctor Carvajal, Carena Caselles y Didima Rico, los tres abogados ternados por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Cristina Pardo, para hablar de cómo sería su paso por la Corte. Y luego de las intervenciones, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, sugirió hacer una ronda de preguntas, petición a la que se unieron senadores como Carlos Motoa y Miguel Uribe, quien calentó los ánimos al cuestionar los señalamientos del presidente Gustavo Petro en contra de la Corte Constitucional. Hoy Colombia atraviesa una crisis institucional provocada por un presidente que desprecia las instituciones, que no reconoce la separación de poderes. Incluso la misma Corte Constitucional ha sido víctima de los ataques, señalamientos del presidente. Con 66 votos a favor, Héctor Carvajal se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte y por su parte, la abogada Carena Caselles obtuvo 26 votos, Didima Rico un total de 2 y finalmente fueron 7 los votos en blanco. El abogado Héctor Carvajal, de 66 años, es experto en derecho administrativo y civil. En su momento asesoró al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la destitución que le puso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por el esquema de recolección de las basuras en la ciudad y logró que el Consejo de Estado anulara esa decisión. Además, fue el abogado de Daniel Quintero durante el juicio disciplinario que tuvo el exalcalde de Medellín por participación política tras el video que se viralizó en redes con la frase "el cambio en primera". Al salir del recinto y luego de conocer su triunfo, Héctor Carvajal aseguró que su cercanía con el presidente Gustavo Petro no compromete su independencia como magistrado de la Corte Constitucional. Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente de la República no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional. Por el contrario, mi experiencia de 42 años como abogado, en el ejercicio profesional, en mi función como magistrado en calidad de conjuez de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales, del mismo Consejo Nacional Electoral. A los pocos minutos de que se conociera la decisión de la plenaria del Senado, desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al abogado Carvajal, que con su llegada como magistrado de la Corte cambiará sin duda las cargas al interior de este alto tribunal. Sergio Barbosa, Blue Radio.